No soy, hermanos, de manera particular, no soy alguien que le guste estar mudándose de casa. No sé, hay gente que yo creo que sí le gusta porque se mudan todo el tiempo. Le ven algo, a cualquier cosita le ven, es que no me gusta esta pluma, cómo se abre, porque tiene tal sistema. Me gustaba más el de la otra casa y se mudan por cosas tan irrelevantes tampoco. Pero bueno, yo soy de las personas que no le gusta estar cambiándose de casa porque es una tarea muy engorrosa, es una tarea bastante agotadora. Pero cada una de las veces que me he mudado, ha habido una razón de peso para hacerlo. Nunca ha sido por una pluma que no me gustaba. En lo que llevo de vida hasta el día de hoy, por lo menos desde que tengo conciencia, me he mudado de casa en un total de 8 veces. Y solo una vez he cambiado de ciudad. Ese número puede ser pequeño o puede ser muy grande, dependiendo de por donde lo mire, dependiendo de cada uno que le parezca, pero ese es mi número. No lo voy a cambiar, eso es lo que es. Lo cierto, mis hermanos, es que cada uno de esos lugares a los que yo me mudé, a los que habité, se convirtieron en mi hogar. Todos quedaron en lugares distintos y todos fueron mi hogar. La razón de que fueron mi hogar, en primer lugar, es porque estaba con las personas que amo. Y en segundo lugar, porque esos sitios me daban la sensación de seguridad. Era una sensación de que estaba seguro, de que era una especie de guarida, ¿sí? De allí que es muy frecuente que nosotros digamos frases como las siguientes: no hay uno como estar en su propia casa. ¿Cierto? Extraño mi casa. Cuando ya te tiene varios días en otra casa, te dice, extraño mi casa. Esta está más bonita, pero la mía es la mía. Mi cama, mi almohada. Extrañamos lo que consideramos que es nuestro, lo que nos da un sentido de refugio, un sentido donde decimos, allí realmente está la seguridad. ¿A qué lugar llamaría Jacob su hogar? ¿A qué lugar Jacob consideraría, que es un personaje importante de nuestra historia, consideraría como su hogar si él se había mudado un montón de veces? Jacob anda de un lado para el otro, por toda la tierra prometida, pero él anda de un lado al otro. No, de Berseba, no, vamos para allá. No, Peniel, qué bueno, no, vamos para aquí. Y se ha movido, de hecho se ha cambiado de lugar, ha vivido incluso con los suegros. ¿Hay alguien que ha vivido aquí con los suegros? Bueno, Jacob fue uno de esos, vivió con los suegros, vivió con el suegro. Y el suegro le dio por la cabeza, nos dimos cuenta en varias ocasiones, hasta que finalmente Dios lo bendijo. Pero Jacob hasta vivió con su suegro, ha vivido penurias. Pero ¿cuál de todos los lugares donde ha vivido él consideraría como su hogar? Aunque parezca una pregunta un tanto absurda, la realidad es que tiene mucho sentido en lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Espero que ustedes puedan verlo conmigo. Así que abramos nuestras Biblias. Vamos a estar, como les he dicho, ubicados en Génesis 46 y 47. Vamos solamente a leer hasta el momento los versículos 1 al 4 de Génesis 46. Así que usted no cierre la Biblia, manténgase allí. Pero ahora mismo solamente voy a leer los versículos 1 al 4. Nos dice la palabra del Señor. Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo, fíjense cómo Dios lo llama, Jacob, Jacob. Nos ha dicho que él es Israel, que Dios le habla a Israel, pero cuando Dios lo llama le dice, Jacob, Jacob. Lo llama por su nombre personal. Y él respondió, aquí estoy. Y él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Estate tranquilo a donde vas. ¿Dónde está en esos momentos Jacob? ¿Dónde en ese momento esa mudanza temporal que tiene? ¿Dónde está él? Está en Beerseba. Camino a Egipto, en un mapa, si nos ubicáramos en un mapa, es el extremo entre, o la frontera básicamente, entre salir de esta tierra que Dios le ha prometido y ya empezar él a ir hacia la tierra fuera de la tierra prometida para dirigirse a Egipto. Así que él está en lo último, ya está a punto de salir de la tierra prometida. De hecho, recordarán ustedes que también en esa zona, cuando él viene entrando a otros lugares donde él también tiene ese asunto, él no se ha salido, está a punto de salir y Dios le dice, no temas salir de la tierra. Así como tú irás, yo iré contigo y yo también te haré regresar a la tierra que te he prometido. Él salió con toda la familia, salió con un número allí, el Señor lo bendice, le promete que va a estar con él. No temas mudarte, yo voy a estar contigo. Yo soy el Dios. Y no le dice, yo soy el Dios que he estado contigo, le dice, yo soy el Dios de tu padre. Porque necesita recordarle la promesa que les ha hecho de antemano.
El Dios que prometió también por su padre Abraham, le prometió: yo haré de ti una nación grande. Como las estrellas, le diría él también, como las estrellas que están en el firmamento, como la arena que está en la playa. Así de numerosa será tu descendencia, haré de ti una nación grande. Bendeciré a quien te bendiga, maldeciré a quienes te maldigan. Y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Esas mismas promesas siguen en pie para este individuo. Pero ahora se va a salir de la tierra que Dios le ha prometido. Y Dios le dice: no temas salir. Yo voy a estar contigo y también te haré regresar a ella. Eso tiene que verse como un eco que el Señor está diciéndole al pueblo de Él, que Él va a cumplir esa promesa. Como vemos, hermanos, la fuerza de la declaración del Señor no está en el reencuentro con José. La fuerza no está: te vas a encontrar con tu hijo y vas a estar lleno y plácido. No. Dios se le aparece para decirle: mira, no temas, yo voy a seguir cumpliendo la promesa y vas a regresar. Te vas a encontrar con tu hijo va a cerrar tus ojos, pero la fuerza del texto, de la declaración de Dios, no está en ello. A veces por lo emotiva y lo bonito que es la historia de José y de encontrarse con su papá, nos perdemos en ese detalle, que olvidamos que lo que Dios está haciendo es sostener a su pueblo. Y José mismo lo diría: no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de Él. Y aquí va a seguir exactamente lo mismo. Por tanto, hermano, lo que nos estamos encontrando aquí es que este hombre regresará a esa tierra que está por abandonar. Y eso será para Jacob su última mudanza. Después de aquí él no se muda más. Él va a morir en tierra egipcia. Pero Dios le ha dicho que va a regresar. ¿Y entonces? Dios le dice que va a regresar. Y él muere con su hijo José. Le cierra sus ojos. Pero Dios le ha dicho que va a regresar. Yo les pregunto, hermanos, antes de entrar en lo que implica esto, ¿dónde te gustaría que fuera tu última mudanza? ¿Qué piensas en tu última mudanza? Algunos piensan quizás casa propia, algunos piensan con quién van a estar, o en un lugar así, me gustaría como un lugar cambiando de clima, que si se lo es muy caliente, dirá alguno. Hay muchas razones que podemos pensar. ¿Cuál sería nuestra última mudanza? Y yo creo que acierto a pensar que ninguno pensó en esto. Creo. Ninguno pensó en un asilo, ¿verdad? Ninguno pensó en un geriátrico. Yo no creo. Ahora no sé si alguno nos toque esa parte, pero ¿cuál sería nuestro último lugar? Porque muchos de nosotros estamos construyendo aquí para ese último lugar. No sé si se han puesto a pensar en eso. Hemos estado construyendo, fabricando nuestra vida alrededor del último lugar donde estemos. Alrededor de la casa que queremos tener, cómo la queremos tener. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, simplemente estoy diciendo que sea centrado. Si ese es el centro, no estaríamos bien donde tendríamos que ver. Algún día, sin saberlo, mi hermano, será tu última mudanza. Y no importará qué tanto pudiste meter en tu camión de mudanza. No importa si estaba bien lleno, full, o estaba ahí, ay, pobrecito. No importa. No importará, lo que importará es quién estuvo contigo en todo tu peregrinaje, sean muchos o sean pocos años, quien estuvo contigo en cada una de sus mudanzas y quien promete estar contigo incluso más allá de la muerte. Esto es la eternidad. Eso es lo que realmente importa. Que si estamos construyendo por encima de cualquier otra construcción de vida, construyendo esa relación con el Dios con quien vamos a pasar la eternidad. Debería ser esa nuestra motivación de vida. Por eso, conforme a esto, mi meta es enseñarte en este sermón que más allá de nuestra última mudanza, Dios cumple sus promesas. Más allá de nuestra última mudanza, Dios cumple y cumplirá sus promesas. Esta verdad la experimentó Jacob. Y la veremos considerando cada uno de los distintos momentos que nos va a presentar la historia. En primer lugar, vamos a ver una última mudanza con una familia numerosa. Vamos a ver de los versículos 5 al versículo 30 del capítulo 46. Una última mudanza con una familia numerosa. Una de las cosas más complicadas de las mudanzas, hermanos, es tener que empacar para luego desempacar. Y es una tarea muy agotadora, muy engorrosa. Tiene uno que meter, mejor es comprarlo en cajita porque así se guardan más las cosas, tanto esfuerzo que usted hizo de comprar cierta cosa para que luego en una mudanza se lo desarmen. Spoiler, siempre llega algo dañado. Siempre a alguna mesa le dieron en la esquina con algo. Siempre hay alguito, así se leve. Hay algunos que tienen más cuidado, hay otros que no lo tienen tanto, pero siempre hay alguito. Siempre hay alguito, o también pasa que algo se pierde.
No supo usted en qué momento de la recogida de la cosa algo se perdió para nunca jamás volver. En nuestros contextos, mis hermanos, en promedio, en una casa podrían convivir 5 personas. O sea, en promedio. Yo sé que hay hogares que tienen 10 personas y otra gente que nada más viven 2 o 3, pero vamos a poner en un promedio un número de 5 personas. Papá, mamá, los hijos, alguno de los suegros, no sé, un componente de 5 personas. Ahora, mudarse 5 personas, ¿pueden llenar un carro? 5 personas con su cosa, el cuarto, la cama, la nevera, llenan un camión. Llenan un camión, lo que quiero decir, llenan un camión. ¿Usted se imagina una mudanza con 70 personas? Aunque no había nevera ni lavadora en esa época, ese era un montón de gente. Era una gran cantidad de cosas, una tremenda caravana. 70 personas mudándose de un país a otro, de un lugar a otro. ¿Quiénes son estos que se mudan con Jacob a Egipto? Bueno, el texto nos los va a presentar a cada uno por nombre. Así que preparados junto conmigo para una lectura de nombres que vamos a tener, que va a ser bien amplia. Vamos a leer de los versículos 5 al 30 una cantidad de nombres de estos 70 que acompañaron a Jacob a Egipto. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jacob se fue de Beerseba. Los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietas con él, sus hijas y sus nietas, a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Yo quiero hacer una pausa aquí, hermanos. Yo sé que usted quisiera, cuando lee estos textos, quisiera decir, ¿y por qué mejor no se saltó esto? Y pasa luego al versículo 30, donde dice que en total eran 70 personas y ya con eso nos ahorramos un montón de lectura. Hermano, Dios quiso poner esto en su palabra. Ame lo que Dios puso en su palabra. Luche con ese pensamiento de poner aburrimiento a la bendita palabra del Señor. Dios quiso que tuvieran esos nombres para que usted sepa, Dios a cada uno lo llama por su nombre y a cada uno de su pueblo lo sabe y lo conoce por su nombre. Tú no quieres en el cielo, por ponerlo de una manera, ¿no? Que dijeran, ¿cómo es que tú te llamas, fulano? Yo morí por ti, pero no me acuerdo cómo te llamas. Tú sabes que Dios tiene un cuidado personal contigo. Y aquí lo está mostrando, no cierra el texto diciendo 70 gentes allí. Nos dice el nombre de cada uno. Yo voy a estar con mi pueblo, lo conozco por su nombre y no lo abandonaré. Y eso es significativo para nosotros. Así que con eso en mente vamos a leer con gozo estos nombres. Cada vez que nos encontremos los nombres, también hagámoslo con ese mismo gozo. Además que entre todos estos nombres ninguno era digno. Solamente hay un nombre que es sobre todo nombre. Así que también nos apunta a ver de que solamente habrá uno que es digno. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Jacob y sus hijos, que fueron a Egipto. Rubén, primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Pero y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares fueron Esrón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Sinrom. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Jadleel. Estos son los hijos de Lea, los que le dio a Jacob en Padan Aram, y además su hija Dina. Todos sus hijos y sus hijas eran 33. Los hijos de Gad, Sifión, Hagi, Suni, Esbón, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Inna, Isúa, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos, y los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpa, a quien Labán dio a su hija Lea, y que le dio a Jacob en total 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José en la tierra de Egipto le nacieron Manasés y Efraín, los cuales le dio a Senat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Eji, Ros, Mupin, Jupin y Ard. Estos son los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob, 14 personas en total. Los hijos de Dan, Husín, los hijos de Neftalí, Hasel, Guni, Geser y Silén. Estos son los hijos de Bila, a quien
a quien Labán dio a su hija Raquel y que ella le dio a Jacob, en total 7 personas. Todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. Eran 70 personas. Jacob envió a Judá delante de sí a José, para indicar delante de él el camino a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. José preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José: ahora ya me puedo morir después de que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Hermanos, ¿se han fijado ustedes que toda la historia de José encerraba algo mayor que el sufrimiento de José, como veíamos la semana anterior? Su encuentro con su padre, aunque es muy emotivo y bellamente encantador, es algo increíblemente emocionante. El texto lo reduce a tan solo 2 versículos. Mientras que de todos los casi 30 versículos que leímos, nos da un montón de nombres que usted ni siquiera conocía. Y esto que nos ha contado toda la historia, nos ha dedicado mucho tiempo a contar esta historia solamente al reencuentro, al abrazo, al lloro emocional que tienen ellos. Solamente nos dice 2 versículos. Nos preguntaríamos por qué. ¿Quiénes eran estas personas en especial que se mudaron con Jacob para que le dedique tanto tiempo? Mientras que José, pobrecito, que ha sufrido tanto, nada más 2 versiculitos allí con el papá que se encuentra. ¿Sabe qué nos diría José? No se trata de mí, se trata de Dios. Todo esto, lo dice él, es para que toda esta gente viviera. Nos está contando con nombre propio. Dios guardó a todos esos. Dios los guardó. Y el sufrimiento de José valdría la pena para salvar a estas personas. Dios está cumpliendo su promesa de guardar a un pueblo para Él, de sostenerlos. Y no importa lo que vivan, hambruna o lo que sea, su pueblo va a ser sostenido. Nos está mostrando aquí el cumplimiento de la promesa dada por el Señor. Dios le dijo desde Abraham que les haría una descendencia numerosa y que les convertiría en una nación grande. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Abraham, uno de la promesa, porque tuvo otro, pero ese no fue. Luego Isaac tiene 2 gemelos y Dios dice: no, a Jacob el menor, a ese voy a escoger. Y ahora en medio de Jacob no hemos visto que se han multiplicado a 70 personas. Dios está cumpliendo su promesa de hacer de ellos una nación grande, un pueblo salvado, rescatado por el Señor. Después de todo este peregrinaje, en esta última mudanza, el Señor está mostrando que cumple su promesa. Dios cumple su promesa porque Él es fiel. Israel en el desierto podría ver esto, y cuando hablo de Israel en el desierto, me hablo del pueblo que después de este que está aquí contándonos la historia, 400 años van a pasar y de ese pueblo va a ser libertado. Y en el desierto ellos pudieron ver que se convirtieron en un pueblo numeroso porque aquel día Dios siguió cumpliendo su promesa y de 70 haría de ellos un número gigantesco cuando estaban ellos en tierra egipcia. Lo que empezó con uno solo, la simiente, los sostuvo hasta hacerlos numerosos porque el Señor cumplió su promesa. Y nosotros podemos ver hoy con confianza cómo el Señor sigue cumpliendo su promesa. De uno solo, Cristo, el Señor nos ha hecho su pueblo hoy. Por medio de Él y para Él hemos sido bendecidos en Cristo para convertirnos en su pueblo. Nuestra vida aquí, hermanos, es como una mudanza también. Nuestra vida en la tierra es como una mudanza. Un estrés por todo y por todo. Las cajas por sellar y luego al mudarnos tenemos que abrirla y uno dice: no, eso se abre después. Así parece la vida, como llena de cajas por meterle cosas, cajas por abrir, cosas que nos estresan. Esa sensación de que cuando ya una vez mudado no sabemos dónde están las cosas, aunque estas están marcadas, cocina, y usted busca dónde está el sartén, en cuál de las cajas de cocina lo metí. Cosas que no podemos hallar, cosas que no encontramos. Ese cansancio de tener que armar muebles que acabamos de desarmar hace escasas horas, que queremos algo frío y tenemos que ir a comprar en la tienda porque la nevera todavía no se puede prender porque estuvo acostada casi. La vida parece una mudanza y deberíamos verlo así. Estamos como deambulando, llevándonos cosas para aquí y también tenemos que deshacernos de cosas. Pero Dios, hermanos, es fiel y cumple su promesa.
de traer a su pueblo hacia Él y hacerlo numeroso. Un día será nuestra última mudanza y nos daremos cuenta con ello que no necesitamos nada más en este mundo que a Él, que su gracia a nuestro favor. De todas las cosas que tenemos, ninguna nos llevaremos, y eso mostrará que ninguna fue tan necesaria como aquel que es eterno y que estará con nosotros por siempre. Así que deberíamos construir más pensando en nuestra relación con Él que construir pensando en nuestra relación con las cosas. No porque no importen, es porque hay algo que es más importante. La historia no ha terminado aún, ni nuestra historia, ni tampoco la de Jacob. Él no solamente se fue con una familia numerosa, vamos a ver a dónde se mudó. Y es lo que vemos en nuestra segunda parte, una última mudanza a una tierra de bendición. ¿A dónde se mudó Jacob y su familia? La gente cuando se muda suele hacerlo por muchas razones. Voy a mencionar algunas. Por un traslado por asunto laboral, la empresa me pidió que me mudara ahora para tal ciudad para que abra ya sede de la empresa. Te muda. Algunos otros se mudan por huir de la situación. Por una pérdida económica, material, por alguna situación dicen, no, vamos a mudarnos. Ya vamos a cambiar de ambiente, de ciudad, de pueblo, de lo que sea. Mucha gente hace eso. Hay una gente que se muda buscando una tierra de oportunidades. Se cambia incluso hasta de país, buscando una oportunidad en otro país que promete darnos mejores bendiciones económicas. Pero otra gente se muda porque un familiar en mejores condiciones le dice, mira, vente para acá. Yo puedo sostenerlo, vénganse para acá. Yo acá les pongo a hacer algo y los ubico. Y a veces gente se muda porque tiene a alguien que está en un lugar o en una condición mejor. Y así podríamos seguir poniendo cantidades de ejemplos de por qué nos hemos mudado, por qué nos hemos cambiado. Pero nuestra historia, en la superficie, parece tener como motivo el de un familiar que está en mejor posición económica y que está solicitando a sus parientes para que vengan a la tierra donde él puede suplirle la necesidad. Esa es la superficie. Pero por encima de eso, no olvidemos que Dios está mostrando su fidelidad en cumplir sus promesas. Dios está siendo fiel en sostener a los suyos. Leamos los versículos 31 del capítulo 46 hasta los versículos 12 del capítulo 47. Nos dice así, 31. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón los llame y les diga, ¿cuál es su ocupación? Ustedes responderán, sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Ellos no están mintiendo, eso es lo que ellos son. Y por la providencia del Señor, a los egipcios no les gusta ese oficio. Y el que los hace no le gusta juntarse con ellos, de manera que esto es providencial. ¿Por qué? Porque de esta manera el Señor va a guardar lo que ellos puedan mantenerse con su propia cultura de adoración solamente a Él. ¿Por qué? O por lo menos que debería ser así, ¿no? Porque ellos van a estar en una tierra donde esa gente no va a querer ir. Ahí están los ganaderos. Ahí están la gente que trata el ganado, los que andan ahí con esos animales. A nosotros no nos gusta ese oficio. Ese oficio es X para ellos. Entonces, para ellos simplemente iban a tener una barrera cultural natural, porque no querían juntarse con ellos. Y él está diciendo, y ustedes como lo son, pues le van a dar esa tierra para que puedan estar allá. Así que déjenmelo a mí que yo voy a hablar con Faraón. Y continúa la historia. Entonces José vino e informó a Faraón, mi padre y mis hermanos, con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán. Ahora ellos están en la tierra de Gosén. Y tomó 5 hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Entonces Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es su ocupación? ¿Qué tenían que decir ellos? Somos ganaderos, sus siervos son pastores. Sus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Ellos respondieron a Faraón, pero dijeron también a Faraón, tenían que esperar que Faraón lo dijera. Pero ellos son los que se atreven, ¿no? Son un poco atrevidos, ¿no? Dijeron a Faraón, hemos venido a residir en esta tierra, porque no hay pasto para los rebaños de sus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues, permita que sus siervos habiten en la tierra de Gosén. José habría utilizado la diplomacia como él sabía usarla. Estos van diciendo enseguida, mira, venimos aquí, danos la tierra de Gosén. Queremos estar allá. Pero como el Señor está obrando esto, ni esa impertinencia interrumpió ese plan. Y Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está a su disposición. A tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado.
José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años de mis padres, que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. José proveyó de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. José desarrolló la estrategia para facilitarle esa tierra a su familia. Ya vimos cómo los hermanos, si hubiese sido por su impertinencia, hubiesen perdido ahí este acto, pero el Señor está obrando y les termina dando esta tierra para que ellos allí puedan desarrollarse, puedan seguir con su actividad y puedan seguir viviendo. Esta historia, mis hermanos, no para de sorprendernos. ¿Cómo Dios obra para traerle el bienestar a su pueblo? A través de un rey pagano, para que a través de él puedan ellos ser sostenidos. Y algo sorprendente también es que Faraón, dentro de las muchas cosas que nos pueden sorprender, Faraón viene y dice, quiero que administren mi propio ganado. De estos hermanos tuyos, de estos familiares tuyos, ¿quiénes son buenos para esta labor? Que tú digas, estos destacan. Que esos se encarguen de lo mío. Hermanos, y ese no es el tema central, pero no quiero perder de vista algo que pudiéramos ver allí, que la Escritura nos muestra en muchos otros lados y que a veces nosotros ignoramos. Hermano, se requiere tener la capacidad para nosotros aspirar a ciertas cosas. A veces decimos, es que a mí no me dan una oportunidad para X tarea. ¿Y qué piden para ese trabajo? No, es un call center y tienen que saber inglés. ¿Sabes inglés? No. Entonces, no puedes aspirar a algo para lo que tú no tienes capacidad. No podía tener alguien la administración de los ganados de Faraón si ese no sabía administrar sabiamente los ganados de otro. Tenía que ser una persona que supiera de eso. Tenía que ser una persona que lo hiciera. Eso me hizo acordar a una historia que escuché una vez del jugador ese famoso Diego Armando Maradona, ya fallecido, que cuenta que en un partido de fútbol un compañero de él, del mediocampo, un tipo que no era muy diestro con la pelota, le metió un zapatazo, ¡pum!, intentando hacer el gol, pero eso lo mandó fuera del campo. O sea, el tipo disparó y se lo tiró por otro lado. Y Maradona en pleno partido le grita, es la anécdota que cuentan, mira, ¿tú alguna vez has hecho un gol desde esa distancia? No, nunca. Entonces, ¿por qué pateas? ¿Por qué pateas? ¿Qué espera que de repente hoy sea lo diferente? Si siempre has pateado y nunca has hecho eso, ¿qué espera que de repente tu pie se transformó en un pie goleador? No, lo mismo deberíamos considerar nosotros. La oportunidad se la da al faraón, o viene de parte de Dios, para aquellos que tienen la capacidad. Yo no voy a ser nunca el CEO de Apple. Mano, ay, usted no tiene fe. Eso no se trata de fe. Eso requiere una serie de conocimientos que yo no poseo. Entonces, si usted quiere programarse en algo, hermano, tiene que tener esos compromisos. Tiene que dedicarse a ello. Si bien es Dios quien prepara la oportunidad, también es Él quien nos alista para ella. Así que usted tiene que prepararse. Tiene que afirmarse en lo que está haciendo, en lo que Dios lo está guiando. Ya se prepara un sermón, sigue estudiando en la preparación de sermones, nunca se detiene eso. Tanto libro que hay de predicación, tengo que seguir leyéndolo, tengo que seguir estudiando. Por poner un ejemplo, con una actividad particular. Dios aquí está mostrando que Él está cumpliendo lo que Él ha prometido y a través de esto está mostrando la bendición que está recibiendo su pueblo de manera particular. Ellos estaban capacitados para esto y Dios los está guiando hacia ello. El libro de Génesis, hermanos, se está despidiendo. Ya estamos llegando a su recta final y quiere dejarnos saber que Dios va a seguir estando con su pueblo. Aunque los patriarcas ya vayan a morir, Dios va a seguir estando con su pueblo. Dios les está dando la bendición a través de un faraón, les está dando a ellos la oportunidad de que sigan. Está mostrando a Dios que va a estar con ellos. Dios no deja de cumplir lo que ha prometido. Dios ha prometido estar con Jacob y su descendencia donde quiera que estén. Y allí donde estén, bendecirle y también a quienes le bendigan. Porque Dios ha dicho en Abraham, bendecirá a quienes te bendigan, maldecirá a quienes te maldigan. Y aquí lo estamos viendo. Cómo Faraón está siendo bendecido, cómo ellos están siendo bendecidos. Por tal razón, ese Faraón sería bendecido. Muy distinto al que tendrían el pueblo de Israel los 400 años después. Tendrán un Faraón que hace todo lo posible por maldecirlo y que vemos a Dios actuar, haciendo lo que tiene que hacer para traer el mal sobre ese Faraón.
porque Dios ha prometido cumplir su promesa, hacer eso en sus promesas y lo va a cumplir. El problema es que nosotros nos inventamos promesas y compramos una Biblia que se llama Biblia de promesas, y no tengo un problema de que exista esa Biblia. El asunto es que no todas las promesas que allí dice son promesas. Hay cosas que son principios. Nos dice un texto en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Eso no es una promesa, eso es un principio, eso es lo que es más lógico. Si tú instruyes a tu hijo de manera fiel en la Escritura, existe la más alta probabilidad que ese niño se críe y conozca y viva la Escritura. Pero es más probable que si tú no lo haces, ese niño no viva conforme a la Escritura. Así que nos muestra un sentido sabio. Es sabio que tú hagas eso. Pero las que son promesas del Señor, Él las va a cumplir. Él se va a encargar de estar con nosotros y cumplir sus promesas. Porque lo que nos sostiene, donde sea que nosotros estemos, es que Dios cumpla sus promesas. Aunque posteriormente un faraón cambiaría de manera de actuar con ellos, aunque los trataría de manera amarga, dura, poniéndoles sobre ellos un yugo para oprimirlos como esclavos, el Señor prometió estar con ellos y Dios se encargaría también de libertarlos. Y cuando el pueblo de Israel viera esto, decía: Dios está con nosotros, está con su pueblo. Deberían tener esa confianza. Nosotros también podemos aprender a confiar en Dios, porque podrán cambiar los tiempos, podrán cambiar las circunstancias, podremos cambiar incluso de domicilio o nuestro estado civil, financiero o físico, pero algo nunca cambiará. Dios permanece para siempre y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos seguirá fiel. Y yo te pregunto, ¿podrás hoy confiar en este Dios quien promete nunca cambiar y estar contigo? ¿Podrás dejar en sus manos todo asunto relacionado con aquellos que te hacen el mal? ¿Podrás dejar en sus manos aquellos asuntos que sabes que no puedes controlar? ¿Podrás confiar en Él? Yo espero que puedas hacerlo y crecer en ello en tanto sigamos en nuestro peregrinaje. Respecto a Jacob, Jacob se mudó con su familia, se mudó a la tierra de Egipto, pero con una misión también tenía el pueblo de Israel, tenían ellos como pueblo. Y es lo que vemos a continuación, una última mudanza para ser de bendición a otros. La promesa que Dios le dio a Abraham y a la simiente después de él incluía que en esa simiente fueran benditas todas las naciones de la tierra. De cierta manera, Israel, como pueblo, debía ser ese instrumento del Señor para llevar a cabo esa misión. Ellos debían ser de bendición para las naciones. ¿Cómo lo tenía que hacer Israel? Bueno, ellos tenían a Dios como su Dios. Dios era el que gobernaba sus vidas como pueblo y eso era lo que ellos iban a mostrarle al mundo. Y aquellos que querían venir a reconocer a este Dios tenían una forma de poder acercarse y pertenecer también para ser parte del pueblo de Dios. Ellos tenían un llamado a las naciones de poder testificar el Dios que los había rescatado, el Dios que los había salvado. Aquí José nos muestra lo que implica ser ese instrumento, ser ese descendiente, esa parte del pueblo en el cual son benditas las naciones. Versículos 13 al 26. Dice la palabra: no había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa. Y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto. Recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo: denos alimento, pues ¿por qué hemos de morir delante de usted, ya que nuestro dinero se ha acabado? Entonces José dijo: entreguen sus ganados y yo les daré alimento por sus ganados, puesto que su dinero se ha acabado. Trajeron pues sus ganados a José y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó de alimento a cambio de todos sus ganados. Y terminado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor, excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de sus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómprenos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Denos pues semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón,
pues los egipcios vendieron cada uno su campo porque el hambre era severa sobre ellos, y la tierra llegó a ser de Faraón. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades, desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón y vivían de la ración que Faraón les daba. Por tanto, no vendieron su tierra. Entonces José dijo al pueblo: hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para Faraón. Ahora hay aquí semilla para ustedes. Vayan y siembren la tierra. Al tiempo de la cosecha darán la quinta parte a Faraón, y 4 partes serán de ustedes para sembrar la tierra y para el mantenimiento de ustedes, para los de sus casas y para alimento de sus pequeños. Y ellos dijeron: nos has salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto, en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir la quinta parte sobre la tierra de los sacerdotes, debía recibir la quinta parte. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. Hermanos, cuando se lee este texto, lo leemos con los pensamientos nuestros y lo queremos introducir. Y al introducirlo, lo que pensamos es: qué malo fue José. Pobre gente estaba que se moría. Y que yo sepa, hermanos, nunca hemos tenido otra manera de nosotros comerciar las cosas. Usted tiene dinero, compra. No tiene plata, no compra. Tiene algo, lo intercambia para algo de valor. Y eso es lo que está haciendo José. Eso no es él es el dueño de eso. Él es el administrador. Ahora, háganse la siguiente pregunta. Si esa gente estaba que se moría de hambre, y si José fuera malo, ¿por qué no le dio? Porque simplemente no les vendió grano y ya. ¿Se morían? ¿De quién era la tierra? De Faraón, que era el que tenía grano. Tranquilamente, si fuera su intención quedarse con las cosas y que esa gente sufriera, los habría dejado un mesecito más, 2 mesecitos más, y esa gente sin comida se hubiesen muerto todo. Y en la casa de Faraón todos tenían comida. Y luego cuando se morían simplemente cogían las casas y decían: ahora son nuestras. Pero no hace eso, los salva. Ellos lo mismos lo reconocen: tú nos has salvado hoy. Porque en lugar de dejarlos sin nada, les dice: listo, sus posesiones son de Faraón ahora. Pero ustedes ahora esa misma tierra donde están la van a cultivar. Y le vamos a dar grano. Y ustedes van a trabajar. Y entonces, esta es la razón. Eso es mío. Y el grano es mío. Yo soy el inversor. Vamos mitad y mitad. No, 20 y 80. En cierta manera, te están salvando la vida y te estás quedando con el 80%. Imagínate que pronto tú estés con un negocio que está casi que quiebra y de repente vengan y te digan: mira, yo te voy a inyectar capital. Tú lo vas a trabajar. Y tú solamente de ahí en adelante me vas a dar el 20%. Entonces dice: el negocio suena bueno. Estaba que se morían estas personas. Mano, algo que no es José es un buenista. Ya hemos definido lo que es el concepto de buenismo, ¿no? Es aquel que solamente piensa en que las cosas son buenas, tienen que hacerse de tal manera para que puedan ser consideradas buenas. Lo que está haciendo José es un buen administrador. Eso no es de él. Y él no puede dar el grano a quien él quiera, pero él se encarga de que tanto Faraón obtenga como que estas personas tengan, y se asegura de esa manera que estas personas no mueran de hambre. Él está bendiciendo a estas naciones. Él está dándole pan al que no tiene para que pueda alimentarse. Y a cambio lo que le está pidiendo es que esas personas se rindan y entreguen todo lo que tienen ante aquel que tiene todo para darles. Él desarrolla una reforma fiscal para beneficiar a estas personas aquí y así no se mueran de hambre. Esto es muy superior a que te practiquen buenismo, que detrás del buenismo siempre lo terminamos nosotros pagándolo. El buenismo nunca trae bueno. El buenismo es ese tipo de acciones como, por ejemplo, subamos la gasolina porque los pobres no tienen carro. Eso es buenismo. Suena bueno. Pero ¿quién termina pagando la gasolina más cara? Usted en la canasta familiar. No estoy diciendo solamente esto porque esto es lo que está reciente, por eso lo traigo, no por hablar específicamente de algo. Pero los subsidios son un ejemplo de ello, como bien lo han dicho. Ay, me están subsidiando esto. Alguien lo tiene que pagar. Detrás del buenismo es un beneficio para esta gente, para los discapacitados. Qué bueno que podamos ayudar a los discapacitados. Pero detrás de eso siempre hay una maraña de gente que parece que fueran ellos los discapacitados porque se quedan con todo y a los discapacitados casi no les llega nada. Mano, aquí no está haciendo buenismo, él está practicando una mayordomía como debe ser. Y en esa aplicación administrativa está bendiciendo a la gente para que no se muera. Y la gente lo reconoce. Gracias,
nos has salvado. Detrás de este acto administrativo, José está llevando a cabo el plan divino, ser de bendición a las naciones. Aún en esta última mudanza, el Señor usa a su siervo para bendecir a las naciones. Esta verdad debía marcar al pueblo de Israel en el desierto y también cuando poseyeran la tierra prometida. Ellos debían ser testigos del Señor en toda su manera de vivir. De esa forma ellos podrían bendecir a las demás naciones, que hay un Dios que existe y que llama a vivir de una manera santa. Y este llamado era para las naciones que estaban a su alrededor, ellos proclamarlo. Del mismo modo, nosotros también hoy en Cristo podemos ser de bendición a los demás, siendo los empleados, jefes, vecinos y ciudadanos más íntegros y sabios, para que nuestras vidas sirvan como escenario, hermanos, donde nuestras palabras puedan comunicar el Evangelio. Es el Evangelio la mayor bendición que tú y yo podemos compartir con otros, pero no olvides hacerlo con integridad y sabiduría. Que ese Evangelio lo comuniques con tus palabras y que tu vida sea el ejemplo de ello. No busques ser buenista, sé fiel. Se nos pide ser fiel. José fue fiel al hombre que le dio su mano y que lo sostuvo y le guardó su cosa. Tú tienes que ser fiel a tu Señor, no buenista. Ay, es que si digo tal cosita, de pronto no lo entiende. Mano, eso es lo que dice el texto, sé fiel, comunica el Evangelio, la mayor bendición que puedes darle a las naciones de manera fiel. Por favor, hazlo. Antes que llegue tu última mudanza, hazlo. Bendice a otros con el Evangelio. No sé en qué sitio tú pensaste que iba a ser tu última mudanza. No sé dónde pensaste. No lo sé. Tal vez es tu misma casa, pero rodeado de más gente. O mejor que se vayan otros. No lo sé. Jacob lo hizo con mucha gente. Jacob examinó su vida y vio que había cargado muy pocos años. Y tal vez tú, llegada a tu última mudanza, llegues a una conclusión igual. Estos fueron los años que viví, tan pocos. Pensé que iba a vivir más. Y creo que todavía en el carro de la mudanza me quedaron cosas sin bajarlas. Así se sentía Jacob. Pero puedes tener la misma certeza que él tuvo. Dios estaba allí con él. Fueran muchos o pocos los años. Y Dios promete estar con nosotros y ser nuestro guardador. Quizás en tu última morada no estés donde querías estar, pero aún con muchas o pocas fuerzas podrás ser de bendición a quienes te rodeen. En esa última mudanza, Jacob vio todas estas promesas que se empezaron a desplegar un poco. A punto de él estar sabiendo que moriría o que ya estaba en sus últimas, él estaba viendo cómo Dios estaba cumpliendo sus promesas. Había hecho un pueblo numeroso y lo había traído bien. El Señor además les había sido bendito, y también a los que habían bendecido también habían sido ellos bendecidos por el Señor y estaban siendo de bendición a las naciones. Pero había una cosa que hacía falta que el Señor les había prometido, y es la tierra. No tenían la tierra. Y el Señor le dice a Jacob, yo te haré volver a esta tierra. Y esta es la convicción que tiene Jacob. Versículos 27 al 31 nos dice, hermanos, Israel habitó en la tierra de Egipto en Gosén. Allá adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, o sea que él siguió viendo cómo seguían bendecidos, cómo seguían creciendo, siendo fecundos, seguía viendo la promesa del Señor, pero estaba en Egipto. Así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, es decir, de su última mudanza, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré según tu palabra, le respondió José. Y Jacob dijo, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Señor, gracias te doy porque voy a ser sepultado en la tierra que tú me has prometido. ¿Por qué Dios le dice que lo va a hacer volver, pero lo que va a volver es sus huesos, es sus restos? ¿Por qué? La última mudanza de Jacob entonces no era de Beerseba a Egipto, sino de Egipto a la tierra que Dios le prometió. ¿Acaso él extrañaba su casa? Como nosotros cuando extrañamos la casa que estamos por fuera. ¿Qué había en esa tierra que lo pudiera llamar la atención?
Su consuelo no estaba, hermanos, en que en la tumba que él había preparado era una tremenda tumba que tenía todas las cosas bien puestas. No era un Taj Mahal. Sí, Taj Mahal, aquel lugar espectacular, que lo que eso es una tumba para la difunta esposa de un rey. Construyó ese lugar porque amaba a esa esposa. Es una tumba bonita, espectacular ese lugar, esa construcción. Pero al final el objetivo fue hacer una tumba. Bueno, la tumba que le esperaba a Jacob en la tierra prometida era una cueva. No era un Taj Mahal. No era una pirámide. De hecho, los egipcios se encargaban más de que el funeral y el lugar donde iba a estar la última estancia de la persona fuera más memorable. Ponían oro, lo depositaban en lugares, construían pirámides, esfinges. Esta era una cueva, en un lugarcito allá en la tierra prometida, un lugar recóndito. Pero él confía en el Dios que le ha dado las promesas. Cuando Dios le dijo esto, lo llamó por su nombre: Jacob, Jacob, no temas ir allá, yo te haré regresar. Mi promesa va a seguir en pie. Y Dios le muestra todas y cada una de ellas que se van cumpliendo. Pero cuando él sabe que va a morir, él está pensando no solamente en esa tierra, sino en el cumplimiento del Señor. Si Dios prometió una tierra, Dios lo va a cumplir, porque así como ha prometido darnos un pueblo numeroso, y lo estoy viendo con mis ojos, así como Dios está viendo, nos está prometiendo que nos iba a bendecir, y lo estoy viendo y disfrutando, también nos dará esa tierra. Y la confianza lo lleva a él hasta que en su declaración final, aún estando muerto, él quiere mantener esa afirmación. Por eso le dice a su hijo: júramelo, me harás regresar allá. Quiero que aún mis huesos proclamen: yo estoy esperando en él. Yo sigo esperando en él. No en vano, la Escritura nos afirma en Hebreos 11, versículos 8 al 10, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Pero por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aguardaban la promesa de una tierra que no era la tierra en la que habían deambulado. Así que no estaban pensando en la última mudanza fuera de Beerseba a Egipto, sino de aquí a la eternidad. En Cristo, por medio de la fe, hoy como creyentes tenemos esa misma esperanza. Si algo hacen estos patriarcas es que con toda su vida y aún en su muerte quieren proclamar en quién está fundamentada su fe y su esperanza. Él va a morir y quiere asegurarse de que aún sus huesos testifiquen en quién estuvo esperando y que está seguro que lo hará. Y yo te invito, mi hermano, a que consideres cómo tu vida está testificando de Él. ¿Hay esperanza en ti? De manera que esta esperanza habla y haga que a los demás desear conocer al Dios en quien esperas. Mi hermano, el mundo podrá perderse en desesperación o desilusión, pero nosotros tenemos esperanza. Sabemos que podríamos tener todo en Egipto, pero eso no es todo lo que pudiéramos tener en este mundo. Hay un lugar mayor a ese donde será nuestra última mudanza. Tu última mudanza no es el último lugar en el que estés aquí. Tu última mudanza es cuando pases de la vida terrenal temporal a pasar a la vida eterna con Él. Esa será tu última mudanza, el día que abandonemos nuestra instancia terrenal para estar con Él por siempre. Como lo dijo Billy Graham, un día leerán: Billy Graham está muerto. No crean una sola de sus palabras. Solo habré cambiado de domicilio. Habré entrado en la presencia de Dios. Eso es lo que somos. Un día será nuestra última mudanza. Ese camión parecerá que no lleva nada, solamente nuestros restos metidos en una caja. Pero nuestra vida y aún nuestro epitafio y nuestras últimas horas podrán proclamar: yo tengo esperanza. Algún día estaré con Él. Algún día regresaré con Él. Que aún, mis hermanos, nosotros sepamos esto. No está aquí, no debemos construirlo aquí. Construimos para el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, sino aquel lugar donde el Señor, donde todo permanece para siempre. Quiera el Señor entonces, hermanos, concedernos una fe así de firme, que se sostiene en sus promesas y que aguarda con gozo las promesas que Él le cumplirá a los suyos. En Cristo sus promesas son sí y amén. Dice su palabra en 1 Pedro 1, el 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Así como
Jacob estuvo esperando, aun cuando su cuerpo se estuviera deteriorando, tenía la fe puesta en el Señor. Nosotros tendríamos que tener la fe puesta en nuestro Señor. Quienes confían en Cristo Jesús tienen esperanza no solo aquí, sino que más allá por la eternidad. Así que mi amigo que estás aquí, hoy tú también puedes vivir con esperanza. En este mundo donde de manera continua lo que encontramos es desespero, solo en Cristo tú puedes tener a uno en quien tú nunca perderás la esperanza y tampoco nunca te defraudará. Las personas pueden defraudarnos, pero nunca jamás Cristo. Nunca jamás Cristo. De quienes confían en Él, Él promete estar con Él por siempre. Como vimos que Dios estuvo con Jacob, así Él promete estar con nosotros. Solo en Cristo puedes tener algo y que nunca lo perderás y que tampoco serás defraudado. Si tú te arrepientes y confías tu vida en Él, la esperanza eterna que Él promete será también tu esperanza. Así que te invito a que hoy consideres a aquel que dio su vida, para que perdidos y errantes, como tú y como yo, puedan venir a su camino y hallar la ruta al hogar celestial. Anhelo que ese sea el lugar a donde sea tu última mudanza. Algún día todos tendremos nuestra última mudanza. Y algunos su última mudanza va a ser hacia el cielo, pero algunos otros no será hacia allá. Y mi ruego es que tú te arrepientas y confíes en el Señor para que tu última mudanza sea el cielo para ti. Puedes confiar tranquilamente en que Él nunca te fallará. Si confías en Él, Él lo va a hacer. Descansemos en Él. De las veces que yo me he mudado de adulto, he recibido muchas ofertas de ayuda. Mira, yo te ayudo. ¿Cuándo es que te mudas? Yo llego ese día, yo lo ayudo. Yo voy. Ahora, muchas veces de esas que me han dicho que me van a ayudar en la mudanza, se han caído esas ayudas por diversas razones. Me duele la espalda. Justo se me cruzó otro evento que tenía ese mismo día. O se me olvidó. Pero también yo he recibido la ayuda de muchos que han hecho mucho más allá de lo que yo esperaba. Cuando yo me mudé para acá, para Sincelejo, una familia de Barranquilla me dijo, ¿cuándo es que se muda? Tal día. Yo estoy de vacaciones, yo voy allá y lo ayudo a mudarse. Lo ayudo a recibir las cosas, lo ayudo a que armemos todo. Pero eso es muy difícil, eso es muy engorroso. Pero me dice, yo le voy a decir, pero ya tenía la experiencia. Y le dije, y así como lo dijeron, así lo hicieron. Se vinieron de Barranquilla a la intemperie, porque donde íbamos a estar no había las camas armadas, no había nada, así que teníamos que dormir en el suelo, en el colchón ahí pelado y todo lo demás. Pero vinieron. De hecho, hermanos de Sincelejo nos recibieron con cena, con almohadas, con abanico, con de todo. Tal vez en esta vida, hermanos, en tus mudanzas, en tu peregrinaje, en cada situación, varias personas que prometen te van a fallar. También verás personas que prometen, te van a sorprender y van a comprometerse y te van a ayudar. Pero no olvides nunca, nunca, pero nunca, que aquí y más allá de nuestra última mudanza, Dios cumplirá sus promesas. Puedes descansar en Él. Y mi oración va a ser que ese sea tu descanso hoy. Oremos. Bendito y buen Dios. Ciertamente, Señor, en el mundo tendremos aflicción, pero tú has prometido estar con nosotros. Trae descanso a nuestra alma, Señor, para que en momentos de desespero podamos tener la esperanza que tú prometes dar.